Vamos a ver ahora reducción de sistema de fuerzas. Bien, nosotros tenemos un sistema de fuerzas formado por n fuerzas. Una fuerza P sub 1, su recta de acción pasa por este punto A sub 1, una fuerza P sub 2, su recta de acción pasa por este punto A sub 2, una fuerza P sub I, una fuerza P sub N. Este sistema podría también contener algunas cuplas, por ejemplo, una cupla M1, una cupla MN, M cuplas. Reducir este sistema de fuerzas a un punto que llamamos centro de reducción implica encontrar un sistema de fuerzas equivalente a este, pero cuyos vectores pasen por ese centro de reducción. Yo voy a tomar como centro de reducción el origen de coordenadas. Y que sean menos cantidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que estamos buscando es un sistema de fuerzas equivalente a todo este, pero cuyos vectores representativos pasen por el centro de reducción, por el punto O. Si las fuerzas se comportasen como vectores libres, y directamente hacemos pasar P sub 1, P sub 2, P sub I, P sub N por O y las sumamos. Pero las fuerzas no se comportan como vectores libres. La fuerza P sub 1 lo único que puede hacer es moverse sobre su recta de acción. No puede pasar a ocupar rectas paralelas, no puede pasar por O. Lo mismo ocurre con las otras fuerzas. No así los vectores momentos, que es representativo de cuplas, que sí son vectores libres. Estos sí directamente los hago pasar por O y los sumo. Pero fíjense, nosotros estamos buscando un sistema de fuerzas equivalente a este. ¿Qué pasa si por O yo hago pasar dos fuerzas opuestas P sub 1? ¿Estoy modificando el efecto del sistema? No, porque estoy introduciendo un sistema de fuerzas opuestas. O sea, el sistema que teníamos antes es equivalente ahora también con estas fuerzas P sub 1. Esta fuerza P sub 1, cuya recta de acción pasaba por A sub 1, y esta fuerza P sub 1, que es la de sentido opuesto a esta, cuya recta de acción pasa por el centro de reducción, están formando una cupla. Son dos fuerzas paralelas que tienen la misma intensidad y sentidos contrarios. Esa cupla yo la puedo representar con un vector momento, y que voy a indicarlo así. Y vamos a demostrar que este vector momento representativo de esta cupla coincide con el vector momento de la fuerza P sub 1 respecto del punto O. La diferencia entre el vector momento representativo de la cupla y el vector momento de P sub 1 respecto de O es que como vector momento representativo de la cupla es un vector libre. El cambio, el momento de la fuerza P sub 1 respecto de O es un vector aplicado en O. Bueno, para que el vector momento representativo de esta cupla coincida con el vector momento de P sub 1 respecto de O, tenemos que verificar cuántas cosas. Que tengan el mismo módulo. El módulo del vector momento representativo de la cupla era igual al producto del módulo de la fuerza por la distancia
esta distancia D que separa las rectas de acción de ambas fuerzas. El módulo del vector momento de la fuerza P sub 1 respecto de O es igual al producto del módulo de P sub 1 por la distancia de su recta de acción al punto O. Es la misma distancia que entre las dos fuerzas. O sea que los dos vectores, el representativo de la cupla y el vector momento de P sub 1 respecto de O, tienen el mismo módulo. Ahora nos falta verificar dirección y sentido. ¿Cómo obteníamos la dirección del vector momento representativo de la cupla? Un vector perpendicular al plano de la cupla. ¿Y qué dirección tenía el vector momento de P sub 1 respecto de O? Perpendicular al plano que definía la fuerza, P sub 1, y el punto O, el centro de momentos. Ese plano es el mismo que el plano de la cupla. O sea que ambos vectores tienen el mismo módulo y la misma dirección. Ahora nos falta verificar el sentido. El sentido del vector momento representativo de la cupla era, si yo me ubicaba sobre el plano de la cupla y veo girar la cupla en sentido horario, el sentido del vector momento coincide conmigo. O sea, si yo me ubico sobre el plano que define esta cupla, ¿cómo veo girar la cupla en sentido horario? Bueno, luego el sentido del vector momento representativo de esa cupla coincide con el observador. ¿Y cómo obteníamos el sentido del vector momento de P sub 1 respecto de O? La fuerza P sub 1 y el punto O definen un plano, que es el mismo plano de la cupla. Ubicado en el centro de momento, si yo veo girar la fuerza en sentido horario, el sentido del vector momento de esa fuerza respecto de ese punto coincide conmigo. O sea que este vector momento, que termina siendo representativo de esta cupla, coincide con el vector momento de la fuerza P sub 1 respecto de O. Entonces, ¿cómo hago para calcular este vector momento representativo de esa cupla? Por el producto vectorial A sub 1 menos O vectorial P sub 1. Y tenemos el vector momento representativo de esa cupla. Esta operación P sub 1 la tenemos que hacer con todas las fuerzas. O sea, para ahora trasladar la fuerza P sub 2 al punto O, hacemos pasar por el centro de reducción dos fuerzas opuestas iguales a P sub 2. Tenemos la fuerza P sub 2 trasladada y la cupla de traslación que será igual al momento de P sub 2 respecto de O. Y lo mismo con la fuerza P sub I y lo mismo con la fuerza P sub N. ¿Qué hacemos con los vectores M? Directamente los sumamos ahí. O sea que en el centro de reducción, lo voy a indicar en dos pasos para que quede más clara la figura, vamos a tener una fuerza P sub 1, una fuerza P sub 2, una fuerza P sub I, una fuerza P sub N. Si teníamos N fuerzas, ahora N fuerzas concurrentes. ¿Qué hacemos con esas N fuerzas? Las sumamos. ¿Y qué es lo que obtenemos? Una fuerza R, que va a ser igual a la sumatoria de las P sub I desde I igual 1 hasta N. Pero junto con esto, ya, lo voy a dibujar aparte, pero o lo voy a dibujar con el mismo punto, pero en azul. Junto con esto, tenemos
Este me parece que no se va a resaltar para nada. Vamos a utilizar el verde. MP1, MP2 respecto de O, MPI respecto de O, MPN respecto de O, M1, MM. O sea, tenemos un vector momento de cada una de las fuerzas y un vector momento de cada una de las cuplas. Los vectores dibujados en negros son fuerzas. Las sumamos y tenemos la fuerza R. Los vectores dibujados en verde son vectores momentos representativos de cuplas. Los sumamos y ¿qué es lo que vamos a obtener? Un MRO, que va a ser la sumatoria desde I igual 1 hasta N de los momentos de las P sub I respecto de O, más la sumatoria desde de los M igual a 1 hasta M de los M. O sea, yo acá indiqué dos vectores momentos representativos de cuplas, pero podían ser M. O sea, en realidad esto lo tendría que llamar J, ¿no? Hasta M está bien, pero J. Los MJ. Y entonces, el sistema formado ahora por esta cupla, porque este vector momento termina siendo representativo de una cupla que está actuando en un plano perpendicular a él, y formado por esta fuerza R, ese sistema es equivalente al sistema de fuerzas que teníamos antes. A esta fuerza R se la llama resultante de reducción, no la resultante del sistema, porque una fuerza es resultante de un sistema cuando una única fuerza es equivalente al sistema. Esta fuerza R no es equivalente al sistema de fuerza, es equivalente al sistema de fuerza junto con esta cupla. Entonces, por eso esta la llamamos resultante de reducción o resultante de traslación, porque en definitiva reducir el sistema de fuerza en este caso al punto O, equivale a trasladar cada una de las fuerzas al centro de reducción. Y a este vector momento lo llamamos momento resultante de reducción respecto de O. ¿Y por qué respecto de O? Porque si nosotros cambiamos el centro de reducción, va a cambiar el momento resultante de reducción. En cambio, la resultante de reducción no depende del centro de reducción, porque sumar los vectores P sub I en O, en este punto O' o en este punto O segunda, es exactamente lo mismo. Pero en cambio, los momentos de traslación de la fuerza respecto de O, respecto de O', respecto de O segunda, van a ir cambiando. ¿Se entiende eso? Entonces, a este conjunto se lo llama binomio de reducción. La fuerza R, resultante de reducción. Y el vector MRO, que es representativo de una cupla que está actuando en un plano perpendicular a él,
momento resultante de reducción del sistema respecto de O. Vamos a ver ahora si al cambiar el centro de reducción, el momento resultante de reducción va a ir cambiando. Pero si existe alguna relación entre MRO y MRO', o entre MRO y MRO segunda, o sea, cuando cambiamos el centro de reducción, si existe una relación o no con respecto al momento resultante de reducción de otro punto. O sea, si hay una ley que siga al cambiar el centro de reducción. R dijimos que no depende del centro de reducción y como es una magnitud vectorial, o sea, es un vector fuerza, lo llamamos invariante vectorial. O sea, el invariante vectorial de un sistema de fuerzas es la resultante de reducción. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con el momento resultante de reducción. Bueno, entonces tenemos un sistema de fuerza formado por n fuerza. Reducimos ese sistema de fuerza a un punto, por ejemplo, el origen de coordenadas. ¿Y qué es lo que obtenemos ahí? La resultante de reducción, R, que era igual a la sumatoria de los vectores P sub I, desde I igual 1 hasta N, y MRO, el momento resultante de reducción respecto del punto O, que coincide con la sumatoria de los momentos de las P sub I respecto de O. Y si tenemos algunas cuplas, algunos pares, bueno, ahí también tenemos que sumar los vectores representativos de esa cupla. Si nosotros proyectamos MRO sobre R, esa proyección la voy a llamar M asterisco. O sea, MRO y R van a formar un ángulo φ. La proyección de MRO sobre R es ese M asterisco igual a MRO por coseno φ. O también esto lo podemos indicar trabajando en forma vectorial. M asterisco igual al vector MRO escalar R, pero si hacemos MRO escalar R, no obtenemos la proyección de MRO sobre R, sino que es el producto del módulo de MRO por el módulo de R por el coseno de φ. Y acá cuando queremos la proyección es solamente el coseno de φ. Entonces esto lo tenemos que dividir por el módulo de R. O sea, esto lo podemos indicar así. MRO escalar el versor epsilon R. El versor de la dirección R. Vamos a cambiar el centro de reducción. En vez de reducir al punto O, vamos a reducir el sistema a este punto O'. Vamos a suponer que estamos sobre el semieje X positivo. Reducir las n fuerzas al punto O'
es exactamente lo mismo que trasladar estas fuerzas al punto O', porque este sistema formado por R y MRO que pasan por O es equivalente al sistema de las N fuerzas. Entonces, reducir las N fuerzas a este punto O' es lo mismo que trasladar estas fuerzas al punto O'. Y acá tenemos la fuerza R y cómo la trasladamos. Y la trasladamos haciendo pasar dos fuerzas opuestas, R y R. De la misma dirección. La misma dirección, el mismo módulo y sentidos contrarios. Ahí tenemos trasladada la fuerza R. Esta fuerza R y esta fuerza R que pasaba por O están conformando una cupla. Esa cupla la podemos representar con un vector momento, y ese vector momento, ¿cómo termina siendo? O sea, lo voy a llamar así, MR minúscula o prima. Termina siendo perpendicular a R. Porque el vector momento representativo de esta cupla es un vector perpendicular al plano de esa cupla. Entonces es un vector momento perpendicular a R. ¿Y cómo lo obtenemos esto? Y esto lo obtenemos calculando el momento de la fuerza R desde O a O'. O sea, por el producto vectorial O', O menos O', claro, vectorial R. Y ahí se ve el vector que obtenemos del producto vectorial es perpendicular al plano que definen los dos factores que intervienen en el producto vectorial. Y ahora, ¿qué es lo que nos falta trasladar al punto O'? MRO. Pero MRO es el vector representativo de una cupla, por lo tanto es un vector libre. puede ir. Directamente lo hago pasar acá, por O'. Este es MRO. ¿Y cuál es el momento resultante de reducción respecto de O'? El vector resultante de estos dos. O sea, el momento resultante de reducción respecto de O' es la suma de MRO más el MR minúscula O'. La suma de este verde y este rojo. Bueno, si en realidad tendría que haberlo dicho un poquito más arriba. Esto más o menos es esto. Hasta ahí llega MR mayúscula prima. O sea que su proyección sigue siendo M asterisco. El verde MRO formaba este ángulo phi con R. El momento resultante de reducción respecto de O', MR mayúscula O', forma este ángulo phi'. ¿Y qué es lo? Para que esto siga valiendo M asterisco, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que MRO coseno phi es igual a MRO' coseno phi'. Si demuestro esto, este valor, que es la proyección del vector momento resultante de reducción sobre la resultante de reducción,
termina siendo otra magnitud que no depende del centro de reducción, que se mantiene constante. Y como es una magnitud escalar, la llamamos invariante escalar. Bueno, ¿cómo demuestro esto? Mire, MR mayúscula O' es MRO más el MR minúscula O', el vector verde más el vector rojo. La proyección de este sobre cualquier eje termina siendo la suma de las proyecciones de las componentes. La proyección de este sobre R vale M asterisco. Y la proyección de este sobre R, ¿cuánto vale? 0. Porque este vector es perpendicular a R. Y entonces queda demostrado esto. O sea, cuando nosotros cambiamos el centro de reducción, el momento resultante de reducción varía. Pero su proyección sobre la resultante de reducción no cambia. Invariante. Se mantiene constante. Y como es una magnitud escalar, lo llamamos invariante escalar. O sea que los sistemas de fuerzas tienen dos invariantes. Un invariante que es vectorial, que es la resultante de reducción, y un invariante que llamamos escalar, que es la proyección del vector momento resultante de reducción sobre la resultante de reducción.